Bienvenidos, navegantes del abismo. Abandonemos toda esperanza y crucemos el umbral del infierno en una emisión más de ñaca ñaca. Yo soy Algerun y seré su Virgilio a lo largo de la noche. El día de hoy tenemos un programa con olor a azufre y para narrarnos tenemos a Leonardo con nosotros. Él es proveniente de la ciudad y está al otro lado de la línea para contarnos una tétrica historia. ¿Cómo te encuentras, Leonardo? Bienvenido. Muchas gracias, Algerón. Me gustaría contar mi historia, si me permites. Claro que sí. Este espacio es para que nos cuentes. De hecho, ¿por qué no comenzamos? Sé que nos traes una historia que tú mismo buscaste. Sí. Me es difícil hablarlo a veces y realmente pocos en mi círculo cercano lo saben. La gente no lo entiende y piensa que uno está loco. Pero creo que este espacio es justo para esas personas que me creerían y que, como yo, pueden caer en lo mismo. Como tú dices, Algerón, yo mismo me lo busqué. Mira, yo vivo en la ciudad. Siempre he sido un curioso de lo paranormal. Tanto así que me puse a investigar fervientemente sobre demonios y sobre fantasmas. Y lo gracioso es que me había considerado ateo y buscarlo era meramente lúdico, únicamente para entretenerme, ¿sabes? Me imagino que comenzaste a jugar con fuerzas que no entendías. Sí. Lo primero fue comprarme un libro de demonología en una tienda de libros antiguos en el centro de la ciudad. Me pareció interesante y quise agregarlo a mi colección. Además, el precio era justo. Durante mi trayecto de regreso, sentado en el metro, comencé a leerlo. Era un libro muy interesante que narraba pequeñas anécdotas de personas que habían logrado grandes cosas pactando con demonios. Y me aliené en los pequeños relatos, tanto que leí el libro en todos lados. Estudiaba una y otra vez esas pequeñas historias. Tanta fue mi obsesión que me dediqué a buscar más libros de la misma editorial, que parecía especializada en esos temas. Y cuando conseguí mi segundo tomo, el libro era completamente rojo, con un grabado a bajo relieve que decía pacto. No me parece que eso sea una buena señal, ¿cierto? No lo era. Aunque en ese momento no lo sabía. Leonardo, ¿qué ocurrió con ese libro? Sí, perdóname, Algerón. Cuando llegué a mi casa, comencé a leer el libro. Y este narraba la historia de una sola persona que había superado a la muerte y en su camino había logrado conquistar el conocimiento del mundo. Lo curioso es cómo lo había escrito, porque apelaba o hacía referencias a eventos de mi vida, ¿sabes? Como si lo hubiesen escrito para mí. Y una noche, mientras intentaba dormir, me despertó el ruido de pequeñas risas que me erizaron la piel. Y no volteé, solo me quedé observando la nada. Y el miedo era inexplicable, ¿sabes? Y las pequeñas risas parecían correr y saltar cerca de mí. Y me quedé inmóvil. Y sentí que aquello comenzaba a trepar las sábanas. Y el pequeño jaloneo hacía que la desesperación aumentara mientras escalaban torpemente con pequeños jadeos burlones. Y cuando por fin subieron, comenzaron a saltar sobre la cama. Y los sentía a mi alrededor, divirtiéndose, alimentándose de mi miedo.
hasta que de repente todo se quedó en silencio. Y me quedé pendiente. Lo que me pareció una eternidad y cuando pude moverme, no había nada. ¿Tú qué crees que haya pasado? No lo sé. Y no sé si quiero saber. Pero eso no fue todo. Me alejé de los libros y de la demonología. Y tenía mucho miedo de meterme a un mundo que no pensé que existiera. Y me compré una consola de videojuegos y comencé a jugar con unos amigos. Y se volvió mi rutina durante meses. Hasta que una noche, terminando de jugar, comencé a escuchar el golpeteo en una de mis ventanas. Y yo dormía en un segundo piso. Y pensé que era un pájaro o alguien que estaba aventando piedras a la ventana. Y entonces me asomé, solo que sentía el frío viento entrando a la habitación. Pero afuera no había nada, ni nadie. Y parecía que se había congelado el tiempo. Y cuando cerré la ventana, pude ver por el reflejo una silueta enorme, corpulenta y atemorizante que entraba por uno de los cuartos. Y el terror me hizo abandonar corriendo mi casa. Me esperé afuera sin saber qué hacer y llamé a quien pude, pero nadie me contestaba y estaba sin dinero y sin opciones. Y entonces lo que decidí fue inspeccionar mi casa buscando al intruso. Y atravesé la entrada y tomé el trapeador que estaba en el suelo y revisé la casa y no encontré nada. Y pensé que había sido mi imaginación. Pero al momento de cerrar a cal y canto mi casa, comencé a sentir nuevamente frío. Una sensación incómoda que me abrumaba. Y comencé a temblar y decidí refugiarme en mi cuarto. Y cubierto y expectante, detrás mío sentí la respiración pesada y húmeda de algo, y la cama comenzó a hundirse bajo el peso de algo. Y me levanté y me arrinconé en el extremo del cuarto sin apartar la mirada de la cama y no podía ver nada. Pero yo sabía que había algo ahí. Se podían ver las almohadas y el colchón hundidos por un peso enorme de algo que estaba recostado. Y grité pidiendo que me dejaran en paz. Y comencé a pedir disculpas por meterme donde no me llamaban. Y observé nuevamente la cama hundirse, como si se sentaran en el borde de la cama, ¿sabes? Y Algerón, sentí mucho miedo. Pero la voz que escuché era algo que no esperaba. Era una voz dulce y encantadora que buscaba hacer un trato conmigo. Y yo me negué. Yo no quería nada, no buscaba nada con eso que se encontraba sentado ahí en mi cama. Y cerré los ojos fuertemente y comencé a rezar como rezaban mis padres, hasta que el frío se fue, hasta que ya no pude. ¿Qué ocurrió después? Cuando volví a recuperar la cordura, había pasado una semana. Mis amigos con los que jugaba me habían ido a buscar. Llevaba sin ir al trabajo, conectarme con ellos. La puerta estaba abierta y con la cerradura forzada. Habían vaciado mi casa, menos mi cuarto. Llevaba una semana entera en el mismo rincón, lleno de mis propios desechos, flaco y notablemente demacrado. Mi
Mi cabello se había vuelto cano y no recordaba nada de lo ocurrido esa semana. ¿Fuiste al médico con un doctor o algo? Sí, y ellos decían que había sido un brote psicótico. Piensan que todo lo inventé o que estaba bajo la influencia de supersticiones, que estaba loco para acabar. ¿Esto ha vuelto a pasar? ¿Has tenido algún evento igual? Jamás ha sido igual. Cuando volví del hospital, encontré en mi cama un libro negro con bajorrelieve que decía castigo. No lo leí, pero desde entonces siento a la corpulenta figura mirarme desde las ventanas. Y a veces, cuando duermo, vuelvo a escuchar las pequeñas risas y el vaho de un aliento húmedo que me observa desde arriba, muy, muy cerca de mi rostro, esperando que lo voltee a ver. A veces atravesamos las pequeñas membranas de la realidad en donde descubrimos mundos que no están hechos para ser descubiertos. Y que cuando podemos ver que hay del otro lado, el otro lado nos puede regresar la mirada. En fin, muchas gracias por platicarnos tu experiencia. ¿Te gustaría agregar algo más, Leonardo? No, nada. Solamente decirle a tu público que existe conocimiento que puede traer desgracia. Que no todo libro es un aliado y que, sobre todo, no busquen jugar con fuerzas que no conocen. Porque a veces se quedan contigo para siempre. Y bien, navegantes del abismo, a veces hay que vivir la vida que otros viven para no cometer sus errores. Eso es ponerse en los zapatos de alguien, conocer los errores caminados y comprender a quién los ha caminado. Leonardo lamentablemente caminó por un sendero que le ha marcado de por vida, cargando un peso que nadie debería cargar. Y bueno, sin más que decirles, me gustaría agradecerles por llegar a este punto. No olviden sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Yo soy Algeron y les deseo terribles pesadillas. Esto fue ñaca ñaca.